Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, que ha sido una enorme, enorme bendición para muchos de nosotros. Hemos aprendido muchas cosas, hemos entendido, más que aprender, más que informarnos, la palabra de Dios es formativa. Entonces va formando tu corazón, va formando el mío, va formando tu matrimonio, tus hijos, tu hogar. Te va formando para que te conduzcas en tus labores o en la escuela, con tus vecinos, en cualquier área. La palabra de Dios siempre, siempre es formativa. Y bueno, estamos viendo Lucas 18 y pues bien hermoso, ¿no? Que ahorita vamos a ver la necesidad de orar, ¿verdad? Lo importante es que nosotros como personas, como creyentes, oremos, que tengamos comunión con Dios. Tú puedes tener comunión con Dios a través de la palabra, pero también a través de la oración. Y son dos puntos fundamentales en la vida del creyente. Y aquí en Lucas 18, del 1 al 8, el título de esta enseñanza es Hazme justicia de mi adversario. Mis amados, tenemos un adversario y dice Pedro, en primera Pedro capítulo 5, versículo 8, que ese adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese adversario tiene cierta ventaja sobre nosotros porque a pesar de que no es omnisciente, también tiene un ejército caído que fue arrojado. Dice la Escritura, la tercera parte de los ángeles del cielo fueron arrojados y trabajan con él, trabajan para él. Y su función es robar, matar y destruir. Pero el Señor Jesucristo dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y paralelo a esto, dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino fiel es Dios que juntamente con la tentación invariablemente nos va a dar la salida. Y también Santiago dice que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces la tentación, mis amados, también es algo que nosotros, a través de la práctica de cosas incorrectas, contrarias a Dios, le mostramos al diablo cuáles son nuestras debilidades y Él no es omnisciente, pero Él te observa y ve que eres de mecha corta, entonces con cualquier cosa te vas a enojar, con cualquier cosa vas a estar celoso o celosa, con cualquier mirada o cualquier así, estás volteando así a ver, dice, ahí viste a esa mujer. Y así son los celos, son enfermizos y la amargura, ¿no? Por la falta de perdón y la ira y el estar peleando y todo este tipo de cosas tan sutiles pero tan comunes en el género humano. Y lamentablemente hoy en día esto ha permeado a la iglesia. Ha rebasado el sistema de valores de este mundo, ha crecido tanto que hemos permitido muchos de nosotros que esto penetre a las puertas de tu hogar y a las puertas de la iglesia. Y hay muchas personas que hoy en día viven así. Entonces, pues este es nuestro adversario, no los deseos de los ojos, el sistema de valores de este mundo, por supuesto. Este tipo de situaciones adversas pues generan tribulación, generan aflicción y Él puede librarnos de ese adversario y de esas adversidades. Porque el adversario genera adversidades en tu vida y en la mía y podemos acudir a Dios confiadamente. Podemos buscarlo de todo nuestro corazón para que Él nos ayude y nos libere de todas estas adversidades que sin duda, así como la Biblia dice que es imposible que no tengamos tropiezos, de la misma manera es imposible que no tengamos adversidades, porque la Biblia dice que en el mundo, Jesucristo mismo dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Y también la Biblia dice que es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Estas tribulaciones, estas aflicciones, muchas veces Dios las permite para mostrarte tu condición y para que de alguna manera le bajes una, dos o tres rayitas, permite circunstancias
para que lo busques, porque muchas veces, si no es por las aflicciones, si no son por las adversidades, nosotros desistimos de buscar a Dios y seguimos caminando como si nada y pensamos que siempre estamos bien y pensamos que todo lo que tenemos está en control y por supuesto que no tienes control absolutamente de nada. Pero si tu vida está centrada en la persona de Jesucristo y en su palabra, te garantizo que Dios tiene el control de tu vida. Y eso es lo que debemos de buscar. El objetivo, mis amados, es conocer la razón fundamental del clamor perseverante de los creyentes verdaderos o de los escogidos. Dice el libro de Efesios que fuiste escogido antes de la fundación del mundo y que fuiste creado para alabanza de su gloria. Entonces, el Señor es el más interesado en capacitar tu vida, tu corazón, en capacitar a tu matrimonio para que tú y yo dispongamos nuestra mente y corazón con una actitud diferente por su gracia, por su misericordia y no en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. Dice la Escritura aquí en Efesios, déjame buscarlo, y me lo sé de memoria, pero se me fue. Efesios 6, por favor. Versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo creo que de las cosas que más te fortalecen, aparte de la Escritura, es la oración. Porque en ambas circunstancias tú y yo tenemos la oportunidad, la gran oportunidad de tener comunión directa con tu Creador, directa con el Señor, directa con aquel que te hizo y me hizo. Y Él sabe perfectamente bien de qué cosas tienes necesidad antes inclusive de que se las pidas. Y la Biblia también te exhorta que no seas una persona que nada más te la pasas pidiendo, sino que busques primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es importante que aprendamos a caminar como creyentes verdaderos. Es importante que nosotros pongamos exactamente las cosas en el lugar donde Cristo quiere que las tengas. No las pongas arbitrariamente de acuerdo a tu criterio. Dice la Escritura ahí en Proverbios 3, que no seas sabio en tu propia opinión, que reconozcas al Señor y te apartes del mal, porque Él será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, si nosotros conocemos esta razón fundamental del clamor perseverante de los escogidos, pues es la necesidad de que Él nos libere de toda adversidad y, por supuesto, del adversario. Por eso clamamos, porque sabemos y entendemos que en nosotros no está el poder. Abre la Biblia, por favor, ahí en Lucas capítulo 18. Vamos a leer de los primeros 8 versículos. Y aquí está hablando Jesús y está relacionando esta enseñanza de manera continua con la anterior, con la del reino de los cielos. La está relacionando, o sea, te está hablando del reino de los cielos, pero te está hablando de manera continua de las adversidades. Te está diciendo primeramente que el reino de los cielos está en ti, que está en nosotros, porque donde está Cristo está el reino de los cielos. Y si Cristo está en tu corazón, si Cristo está en esta iglesia, aquí y en tu corazón está el reino de los cielos. Pero te habla también de la necesidad de perseverar en oración, porque va a haber adversidades. Ciertamente está el reino de los cielos, pero ciertamente también hay adversidades en la misma iglesia, en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Hay adversidades. Entonces, el Señor dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. No es de orar eventualmente, sino orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo,
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y vuelvo a repetir, aunque no esté en el versículo, ¿y acaso Dios se tardará en responderte o en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra? Y mis amados, aquí en el versículo 1 que acabamos de leer, dice, también le refirió Jesús una parábola, les va a empezar a enseñar a sus discípulos que en el reino de Dios, y a pesar de que el reino de Dios está en ti, tienes un adversario, por lo tanto vas a tener adversidades. Y estas adversidades las vas a combatir de dos formas. Una, orando siempre. Y la segunda es que en la confianza que tienes con aquel que le pides, no desmayes, porque Él tiene el control. Y esta situación, esta necesidad de orar siempre, cuando se vive en un mundo corrupto, en un mundo en estado de descomposición, donde las familias ya no tienen estabilidad, donde la palabra divorcio es una palabra común y corriente, donde hay una serie de ideologías que no corresponden ni siquiera a la naturaleza, que todo esto es contrario a lo que Dios dice, y lo vimos aquí en Lucas 17:37. Dice, respondiéndoles, le dijo, ¿dónde, Señor? Los discípulos están preguntando dónde acerca del reino. Y el Señor les está diciendo, esto va a ser muy evidente. Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, es decir, donde está algo muriendo, donde está algo muerto, como en esta sociedad, dice, ahí mismo se juntarán también las águilas. Es decir, esto todo mundo como un relámpago que viene de oriente o de occidente o de occidente a oriente, no importa, o de norte a sur, como venga, todo mundo lo ve, todo mundo lo vemos. El cielo se ilumina, o sea, es algo evidente. De la misma manera es evidente que esta sociedad se está descomponiendo, que esta sociedad está siendo, inclusive la sociedad en Cristo está siendo contaminada y penetrada por esta sociedad maligna. Nos estamos contaminando, no somos personas de convicciones. No estamos acostumbrados a vivir la Escritura. Estamos acostumbrados a venir a la iglesia, sí, al discipulado y todo esto. Pero lo que escuchas es para que lo practiques, para que hoy lo pongas por obra. No es informativa la Biblia, mi amado y mi amada. La Biblia te está formando. Y dice la Escritura en Filipenses 1:6 que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nunca vas a ser perfecto hasta que estés con Él. Pero todos los días, como Pablo dice que prosigo a la meta, al supremo galardón que es en Cristo Jesús, ciertamente dejando atrás todas las cosas que me estorban. Y todo esto, mis amados, es una práctica que tenemos que tener de manera cotidiana. O sea, la Biblia no la escuchas el domingo y ya te olvidas del lunes a sábado, y vuelves a venir el domingo y la vuelves a escuchar y te olvidas otra vez del lunes a sábado. Y muchas personas lamentablemente viven de esta manera, no reconociendo su condición, no reconociendo la necesidad que tenemos de la palabra de Dios, porque Mateo 4:4 dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y en Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. La Biblia, mi amado, se va a cumplir, es segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual
Todos nosotros hacemos bien en estar atentos. No, que no te entre por un oído y te salga por otro. Santiago dice que no seas oidor de la palabra, sino hacedor de la obra. Santiago también dice en el versículo 25:1, capítulo 1, versículo 25, dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, esta es la perfecta ley, la de la libertad, esta es la que te libera, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor. Hay una gran diferencia. Yo quiero, mi amado, que tú en esta mañana o en esta tarde consideres tu corazón y veas de qué parte te vas a quedar. Si vas a ser un oidor de la palabra como has sido tantos años, o vas a ser ya un hacedor de la palabra. Y no me refiero a todos, pero las iglesias están llenas de personas que nada más vienen y oyen la palabra. Y vienen 2 o 3 domingos y no tienen la necesidad de estar viniendo domingo a domingo a exponerse a la palabra, para que la palabra de Dios haga los efectos necesarios en tu vida, que bien los necesitamos. Yo los necesito todos los días. Tengo una necesidad de vida, se los prometo, de la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo de esa necesidad, su palabra me deleita, su palabra me transforma, su palabra me conforta, su palabra me fortalece. Y si su palabra me invita a que ore sin cesar, pues voy a hacerlo. No solamente voy a tener comunión con Dios a través de la Escritura, sino que la misma Escritura me invita a que yo tenga comunión con Dios a través de la oración. Entonces, vamos a hacerlo, mis amados. Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que respiramos en esta sociedad moribunda nos envenena y nos contamina. Incluso, como les decía, el corazón de los creyentes empieza a vivir contrario a lo que dice Romanos 12:1. Dice que no te conformes a este siglo o a este mundo. Pero ciertamente, fácilmente, tú y yo podemos conformarnos, es decir, tomar la forma del mundo, tomar la forma del sistema de valores de este mundo, tomar la misma forma, las mismas actitudes, las mismas ideologías, las podemos consentir, a pesar de que sean contrarias a la palabra de Dios. Y ojo, no te dice la Biblia que tú rechaces a la gente. No somos absolutamente nada ni nadie para rechazar a la gente. Pero sí tenemos una guianza maravillosa que nos alerta, que nos dirige, que nos guía, que nos muestra exactamente las cosas que podemos abrazar y las cosas en las que definitivamente no podemos estar de acuerdo. Es diferente el no estar de acuerdo a rechazar a una persona. Todas las personas, inclusive nosotros, que muchos de nosotros probablemente estuvimos involucrados en otro tipo de situaciones o en esas situaciones, como sea, pero de ahí te rescató Cristo. De ahí mismo también puede Cristo rescatar a esas personas. Pero tú y yo tenemos el compromiso delante de los ojos de Dios de poner por obra esto, para que ellos vean tu vida completamente diferente y transformada y no te vean igual. Y no quieras quedar bien con el mundo y al mismo tiempo con Dios. No se puede, mis amados. No puedes tener un pie en un lado y un pie en el otro. No puedes venir nada más los domingos aquí y entre semana estar haciendo un desastre de tu vida y estar con las redes sociales y el TikTok y el Facebook y el Instagram y todo esto, viendo un montón de cosas que también contaminan tu vida. ¿Cuántas personas están contaminadas por las redes sociales? Millones de personas en las iglesias contaminadas por las redes sociales. Millones de personas, de verdad, no exageramos, millones. Entonces, esos millones están permeando dentro de la iglesia. Si tú lo permites, les va a suceder lo mismo a tus hijos. Y no te extrañe que tus hijos hagan cosas que tú haces. Dice la Biblia que el hijo
hace lo que ve hacer el padre. Y la Biblia también dice, tal la madre, tal la hija. Dice, ay, mi hija, ¿por qué así? Pues, tal la madre. Ay, mi hijo, ¿por qué hace eso? Pues igual el padre. Entonces, ¿qué podemos hacer, mis amados? Quebrantar estas cosas en nuestra vida y confiar en Dios. Y si vemos que nuestros hijos están haciendo cosas que no son acorde a la palabra de Dios y tú no se las estás mostrando, el Señor tendrá misericordia, se las mostrará. Y puedes tener seguridad de que Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Porque eso lo dice a los discípulos. Y de hacer discípulos en todas las naciones. El Señor nos llama primeramente a creer, después del arrepentimiento y perdón de pecados, y luego a convertirnos en discípulos. Y luego a servir como discípulo. Servimos. Y luego a ser otros discípulos. Ya no sé si hablé como Cantinflas o ya había dicho esto. Si estoy repitiendo, ya ni sé. Pero bueno, lo importante es que con la gracia de Dios me dé a entender y ustedes me entiendan. Y no estoy enseñando nada, yo estoy aprendiendo junto con ustedes. Cada vez que me expongo a la Biblia, yo aprendo lo mismo que tú puedes aprender. No hay diferencia. Yo aprendo lo mismo que puedes aprender. Podemos aprender juntos. ¿Cómo están las modas? ¿Cómo están las ideologías de género? ¿Cómo está simplemente algo que llama la atención es la percepción del sexo? O sea, por una percepción, por algo que simplemente una persona percibe. Y esta persona percibe estar en un cuerpo de hombre, pero simplemente se percibe como mujer, o al revés, está en un cuerpo de mujer y se percibe como hombre. O lo mismo, hay personas que están en un cuerpo humano y se perciben como gatos. No lo estoy diciendo de forma despectiva como los gatitos, como perritos, como perros, se perciben perritos de verdad. Hay personas adultas, así ya de, no sé, de 50 años, que se perciben bebés. Y para entender lo que significa esta percepción, percepción dice, es el conocimiento de algo por medio de impresiones que nos comunican solamente lo que sentimos, aunque esté fuera de la realidad. Y volviendo a lo que les dije primero, si tú estás en un cuerpo de hombre, eres un hombre. Anatómicamente hablando, eres un hombre. Y una mujer es una mujer, siempre. Anatómicamente hablando, los genitales de cada quien son diferentes. La capacidad de poder dar a luz y de quedar embarazada, corresponde solamente a la mujer. La mujer produce estrógenos, el varón testosterona, endocrinológicamente hablando. Neurológicamente hablando, la sensibilidad y las sensaciones y la naturaleza del hombre es total y absolutamente diferente a la de la mujer. Somos tan diferentes, hombres y mujeres, de verdad, súper diferentes. Y hay diferencias biológicas, y hay diferencias anatómicas, y hay diferencias endocrinológicas, neurológicas, como les decía. Pero particularmente este sistema de valores bombardea a estas gentes que están engañadas. Y el sistema de valores y estas personas que requieren aceptación, y la aceptación la tendrían de Cristo, si se arrepienten y vienen delante de sus ojos. Y finalmente pues determinan seguir por estas sensaciones y luego quieren que tú y yo percibamos lo mismo. Es imposible, es imposible.
Y ya hay penalidades si tú no le dices, no sé esto cómo está, pero creo que le tienes que decir él o él, no sé cómo. Ello, una cosa así, una palabra que inventaron que ni existe en el castellano, ni en el español. Pero están dispuestos hasta a inventar, porque la Biblia dice en Romanos 1 que va a haber inventores de males. Son inventores de males. Y esto, mis amados, pues no corresponde ni es bueno para nosotros. Entonces, tenemos necesidad de orar siempre porque esto nos contamina. Exponernos a la palabra de Dios, pedirle al Señor que esta palabra de Dios verdaderamente me transforme, no me informe. De nada sirve que yo sea un conocedor de la Escritura si no la vivo. Es necesario que la palabra de Dios me transforme. Y la otra necesidad es de que no desmaye. Las aflicciones y las penalidades son evidencia de un juicio venidero. Dice la Escritura que en los días de Noé, antes del juicio, dice que la tierra se había corrompido. Lo puedes ver ahí en Génesis capítulo 6, versículos 11, 12 y 13. En casa lo puedes ver bien. Génesis 6, versículos 11, 12 y 13, que la tierra se había corrompido y que había muchísima violencia. Y a causa de esta violencia, que hoy en día lamentablemente también está compenetrando los matrimonios de la iglesia. Hay violencia en los matrimonios. Por esa misma violencia existe en algunos matrimonios creyentes una palabra reprobada que no debe de existir, que es divorcio. Y amenazan con divorciarse. Y fácil, mira, no haces esto, no dices esto y nos divorciamos. Y ya no quiero verte más. Pero dicen amar a Dios. Y en Juan, en Primera de Juan, dice la Escritura, Primera de Juan me parece que capítulo, bueno, no, mejor eso lo buscan, pero dice en Juan, dice que, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Que no ves y aborreces a tu hermano que sí estás viendo. La Biblia dice que el tal o los tales son mentirosos, simple y sencillamente disfrazados de una religiosidad vana, que tienen la palabra enfrente de ellos, saben perfectamente bien ese versículo, sin embargo, osadamente, blasfemamente, declaran que se van a divorciar de su pareja y se dicen cristianos. Mis amados, el divorcio no es una solución. Dice la Escritura que es por pecado sexual y por la dureza del corazón, por un corazón endurecido. Y así están las cosas, mis amados, y no podemos alarmarnos y no hacer nada. ¿De qué sirve que te alarmes? ¿De qué sirve que digas, híjole, qué terrible? Y yo sí lo he llegado a pensar y hasta lo he llegado a decir. ¿Y de qué sirve si tu vida no está siendo transformada por la preciosa y poderosa palabra de Dios? Y como yo se los he dicho anteriormente en domingos anteriores, tienes que poner un límite ya y dejarte, de tonterías, porque estos son necedades, son tonterías que no tienen que ver absolutamente con Dios. Y tú estás confiando en tu propia opinión y tienes que apartarte de este mal. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en estos caminos torcidos dentro de tu matrimonio y Él enderezará tus veredas. Si no crees esto, el reino de Dios de verdad no puedo yo pensar que está en ti. Porque es una evidencia de que las personas que por la gracia y la misericordia de Dios, no por méritos propios, porque no depende del que corre ni del que quiere. Esto es gracia pura, mi amado.
La elección es una cuestión de la soberanía de Dios. La predestinación, Dios soberano y omnisciente que lo conoce todo y que ninguno de nosotros podemos escudriñar la mente de Dios y le podemos decir al alfarero, ¿por qué hiciste esta figura así? Nadie, mis amados. Él sabe perfectamente bien por qué y cómo están las cosas y nosotros jamás tendremos la capacidad de poder cuestionar lo que Dios establece en su palabra. Pero sí podemos creerle. Y ese sicómoro que tienes es un árbol inmenso que quiere divorciarse, que constantemente se enoja de todo, que constantemente está reclamando, que constantemente está como un adversario del enemigo, de la carne, de los deseos de los ojos y del sistema de valores de este mundo en conjunto. Y estás permitiendo que la palabra de Dios sea vituperada, blasfemada, y que el sacrificio de Cristo que hizo por ti no le estás dando ningún valor, porque no puedes ganar nada más extraordinario que la salvación. Nada. Y dice la Escritura que podemos tener contentamiento en abundancia. ¿No se te suben los jitomates a la cabeza? ¿Tienes abundancia? Con esa abundancia puedes aplicarla en generosidad, puedes invertir en el reino de los cielos. Son ganancias injustas, como lo vimos en domingos anteriores, porque tú eres injusto delante de los ojos de Dios y lo que tengas, un peso o 1,000,000 de pesos, es injusto que tú lo tengas. Esas ganancias injustas, dice la Escritura, que las utilices invirtiéndolo para que el reino de los cielos sea engrandecido y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Y esto no lo haces por una mecánica de trueque con Dios. Mira, Dios, yo te voy a dar esto y tú me... No, no, no. No tienes absolutamente nada en tu vida que tú le puedas dar a Dios y que a Él lo ponga con 1 milímetro de deuda. Nada. Siempre, como dice la Biblia, tú y yo seremos deudores. Deudores somos. Eres un deudor. Le debes a Dios. Y no tienes otra forma de pagarle más que con tu vida. No que te cortes las venas o te ahorques ahí. Eso no. Que le pagues con tu vida presentando en tu cuerpo sacrificios vivos de alabanza. Cosas que te cuestan, que es un sacrificio de verdad, porque ¿te gusta perdonar cuando te ofendieron? ¿No te gustaría así como darle una torcidita de un dedo, aunque sea, ir, si se lo puede romper mejor? O sea, si somos sensatos, mis amados, y vemos nuestra condición humana, podemos darnos cuenta que eso es nuestra naturaleza. Pero si quieres vivir al estilo de Jesús, confía en Él. Solamente cree. Vive la Biblia. Y ese sicómoro le podrás decir, desarráigate y plántate en el mar. Y cuando lo se planta también da fruto. Y en el mar no he visto ni una margarita plantada, ni una rosa, ni absolutamente nada menos un sicómoro. Entonces, esas cosas que para ti son imposibles, para Dios son posibles. Así como el perdón. Así como el no estarte enojando, contendiendo, siempre de malas, siempre controlando, siempre gobernando, siempre viendo a los demás por debajo de tu hombro, siempre calificando, tú haces las cosas perfectas y los demás les falta mucho para llegar a ser como tú eres. Qué arrogancia, qué orgullo, cuánta soberbia. Empieza por eso. Porque si eso sigue reinando en tu corazón, el reino de Dios no se va a poder establecer en ti. Y eso va a interrumpir siempre tu comunión con Dios. Siempre. ¿Quieres seguir así? ¿No estás harto
o harta de vivir así? ¿Estás esclavo o estás esclava? Y te lo puedo decir categóricamente porque yo así viví muchos años. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. No es que lo hagas ahorita, es que lo hagas ahorita y mañana lunes, es que mañana es festivo, pues aunque sea festivo, ¿cuánto más? Siempre, el martes, el miércoles. Haz de Cristo el centro, hazlo tu prioridad. Dale la importancia al venir a congregarte. Me encanta verte, de verdad, pero el favor y el beneficio es tuyo y es mío cuando estamos aquí y nos los da Dios a todos. Sigamos así, mis amados. Y entonces, cuando menos te des cuenta, estos cambios no se van a dar de la noche a la mañana, pero sí vas a ver como un impulso diferente y distinto y unas ganas diferentes de convertirte verdaderamente en un hijo o una hija de Dios, pero primero tienes que arrepentirte. Gálatas 6:9 dice que no nos cansemos de hacer lo correcto, porque a su tiempo segaremos si no nos damos por vencidos. La oración, mis amados, y la súplica hacia Dios nos levanta y nos fortalece de estas aflicciones y de estas cadenas. Por supuesto, Cristo, siempre lígalo con su palabra, no los puedes separar. No es que yo amo a Cristo, es tu Señor, haz lo que Él te dice. Juan 15:3 dice que somos limpios por la palabra que Él nos ha hablado. Límpiate todos los días. La palabra me tiene que limpiar todos los días. Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Puedes vivir en cualquier circunstancia, no es que lo saques de contexto y que tú digas, no, mira, ya soy acá, y eso dice la Biblia, lo sacas de contexto y obligas a Dios, entre comillas, porque no lo puedes obligar a nada, a que Él haga algo conforme a tu petición. Porque eso dice la Biblia, no. El contexto es que tú puedes vivir bajo cualquier circunstancia, en pobreza, en necesidad, en tribulación, en aflicción, en angustia, en la situación que te encuentres. Y ahí, en esa situación, Cristo te va a fortalecer y vas a tener contentamiento. Esa es la manifestación del reino. Cuando Él reina, eso pasa. Si eso no pasa, pregúntale a Dios, ¿qué necesitas o qué necesita Él quitar de tu vida para que esto pase? La oración, mis amados, es un tema central en la Escritura. No es una idea nada más personal. Los mismos discípulos le dijeron en Mateo 6 a Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque Cristo llevaba una vida de oración. Y veían cómo sucedían las cosas. Todo lo que pasaba después eran las añadiduras porque Él estaba viviendo como hombre, aunque era todo Dios. Pero como hombre clamaba al Padre y el Padre se agradaba de su vida. Romanos 1:9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Sirves en tu espíritu es la parte fundamental de tu vida porque es lo único que va a ver a Dios. Tu carne y tus ojos verdes o azules y tu cuerpazo, las curvas o los músculos o mi estómago de lavadero, pero con jergas, no va a poder ver a Dios. Cristo te quiere capacitar y quiere dejar tu vida para que tú puedas ver a Dios. Y a quien sirves en tu espíritu, en lo más profundo de tu ser, en el evangelio de su Hijo, es decir, las buenas noticias que trajo Cristo. La principal, que es el Mesías, es tu Salvador, es tu Redentor,
es el principio y el fin, es el alfa y el omega, es el primero y el último. ¿Cuántas cosas más? Admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, etcétera. Es Cristo, es tu Señor, es tu Salvador. Entonces, si Él está reinando, Él es tu Señor, Él es tu Salvador, vas a vivir como una manifestación, como un resultado nada más de que Él es tu Señor, vas a vivir conforme a la Escritura. Vas a tener un corazón humilde, te vas a saber deudor, vas a saber que tienes una naturaleza caída. Entonces vas a servir en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Vas a orar por otros también. Hay una porción de la Escritura que me fascina, pero no hay tiempo de que la voy a leer, porque sí. Pero esto te recomiendo que lo leas en tu casa y toma nota, de verdad toma nota. ¿Quieres ver la descripción de una persona, de un creyente verdadero? Una persona que realmente ha nacido de nuevo, una persona donde el reino de Dios posa en él. Romanos 12, del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. Aquí en el versículo 12 podemos enfatizar nada más que vamos a ver que es constante en la oración, que ese es el versículo central que tenemos para esta mañana, para esta tarde. Pero lo demás no quiero dejarlo de mencionar, porque esta es la descripción de una persona donde el reino de Dios está en su corazón. Estas personas, dice la Escritura que el amor es sin fingimiento, o sea, no fingen el amor, aborrecen lo malo, siguen lo bueno, se aman los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros, o sea, se procuran. No están buscando cómo vengarse, están buscando cómo amarse, cómo darse a sí mismo, cómo ayudarse. En lo que requiere diligencia, no son flojos, no son perezosos, trabajan, hacen lo necesario en la iglesia para que otros vengan y encuentren todo bien. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, hay una pasión. Gozosos en la esperanza. Saben que hay una esperanza y no importa lo que pase, no importa cómo estén, están gozosos en esa esperanza. Sufridos en la tribulación. Saben que Dios tiene el control. Y aquí viene lo bueno del mensaje. Constantes en la oración. No tienen oraciones eventuales. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendicen a los que les persiguen, bendicen y no maldicen, se gozan con los que se gozan, lloran con los que lloran, están unánimes en una misma mente, en un mismo parecer, en un mismo corazón, no son altivos, sino se asocian con los humildes, con los pobres de espíritu, con otras personas que reconocen su condición de pobreza delante de los ojos de Dios. No seas sabio, no son sabios en su propia opinión, confían en la Escritura, no pagan a nadie mal por mal, procuran lo bueno delante de todos los hombres, no de algunos, delante de todos los hombres procuran lo bueno. Si es posible, en cuanto dependa de ellos, buscan estar en paz con cualquier persona, con cualquier hombre. Estoy parafraseando, perdón. No se vengan ellos mismos. El Señor les dice, amados míos, o sea, les está hablando con amor. No te vengues, confía en mí. Sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, te lo recuerda, mía es la venganza, yo pagaré. No buscas venganza, sabes que Dios va a hacer justicia. Así que si tu amigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, o sea, es decir, condúcete siempre cristianamente delante de tus enemigos. Haciendo esto vas a poner ascuas de fuego sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En relación a la oración, rápidamente en Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por los santos. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice la Escritura que oremos sin cesar. Esta es una plataforma total de que la oración es una parte central y vital en la vida de cualquier creyente. En 2 de Tesalonicenses 1:11 y 12 lo lees en tu casa, pero dice: por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes. Pasamos al versículo 2 de Lucas 18. Esto que vimos no solamente es la introducción, es la parte central de la enseñanza. Lo demás lo vamos a ver más rápido. Versículo 2, está hablando Jesús diciendo: había en una ciudad un juez, y este juez tenía dos características: que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Aquí el Señor Jesucristo va a presentar o muestra a sus discípulos un contraste. No está comparando a Dios con este juez, simplemente está marcando un contraste en este juez que es malo, y a pesar de que este es malo y egoísta, pues no puede, es incomparable con la bondad y la generosidad de Dios, y quiere que nosotros estemos conscientes de esta enseñanza. Ahí en Lucas 16:8, acuérdense que vimos también de un mayordomo que era malo. Era un mayordomo malo que decía: ¿cuánto debes? Pues 100, pues ponle 80. ¿Cuánto debes? Pues 80, pues ponle 50. O sea, tratando de engañar a su amo con la mayordomía. Era un mayordomo malo, igual que este juez que era malo. Este juez nunca se presenta como una figura de Dios y mucho menos de Jesucristo. Más bien es un contraste entre la actitud de una persona mala, un juez malo que tiene un cargo, que tiene una función y no la desempeña de manera correcta, pero que a pesar de no desempeñarla de manera correcta, puede ceder para cumplir las demandas de esta viuda. Y el contraste es lo que Dios es: un Dios generoso, es un Dios bueno. Versículo 3 de Lucas 18. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuántos de nosotros queremos muchas veces que el Señor nos ayude a que algo nos haga justicia? Mi justicia no me alcanza. La justicia de Cristo es suficiente para que me alcance para todo, porque Él dijo: consumado es. No le faltó nada. Estamos completos en Él. En Él, por Él y para Él estamos completos. Y esta viuda dice que es pobre, puede representar las personas que están en un desamparo, que sí tienen un padre, pero están en un desamparo. Y son pobres en espíritu, son humildes de corazón, son mansos. Y esta pobreza puede permitir que la justicia de Dios se establezca en tu vida y en la mía. En los versículos de Lucas 18, 4 y 5, dice la Biblia que a pesar de que esta viuda venía, dice que él por algún tiempo no quiso, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, o sea, perdón, me vale Dios, ni temo a Dios. Así de este tamaño era la maldad de este juez. Ni tampoco respetaba. Si no teme a Dios, pues qué respeto puede tener por el hombre. Y ese es un parámetro, mi amado, que luego tú esperas de la gente. Confías en alguien, y si no tiene temor de Dios, que es la primera medida que tú debes de tener para relacionarte con alguien o hacer algo con alguien, si no tiene temor de Dios, ¿qué puedes esperar de esa persona?
desde una relación de noviazgo, desde un acto matrimonial, desde una amistad, desde una relación de negocios, desde una sociedad financiera, de lo que sea, pues ¿qué puedes esperar de una persona que no tiene temor de Dios? Esta persona ni tenía temor de Dios ni respeto por hombres. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta viuda, mis amados, podemos ver en la escritura que no cedió a las peticiones que tenía ante este juez hasta no recibir lo que ella necesitaba. Este juez malo también podemos ver que no estaba dispuesto a tener por esta viuda ningún tipo de compasión, ningún tipo de misericordia, ni siquiera tampoco mostraba ni tantito temor a Dios. Pero sí, en su maldad era una persona impaciente, intolerante, malo, injusto, ajeno a los problemas de otros. Entonces, esa sensación de molestia pues le generaba fastidio, le generaba intolerancia, le generaba impaciencia. Y bueno, todas estas cosas nosotros como seres humanos nos podemos dar cuenta que podemos poseerlas. Y dice la Escritura que Dios es paciente para con nosotros. Y uno de los frutos del Espíritu Santo de Dios que viene en Gálatas 5, 21 y 22, dentro de esos frutos es la paciencia. Tú debes de tener paciencia después de orar y debes de tener paciencia cuando una persona ha caído o uno de los soldados del ejército de Dios ha caído. Puede ser una herramienta utilizada por Dios para que este soldado o esta mujer de Dios se levante. Y si este hombre tan injusto está dispuesto a responder estos ruegos persistentes, ¿cuánto más nuestro Dios, mis amados? ¿Cuánto más nuestro Dios, que es amoroso, que es misericordioso, que es paciente, va a estar dispuesto a responderte con prontitud? Por eso es importante y la necesidad de que oremos y no desmayemos. Puedes confiar en Él, puedes confiar en su palabra. Versículo 6. Y dijo el Señor, fíjate lo que dice el Señor: oye lo que dijo el juez injusto. Ve el contraste. Este es malo, pero ve cómo responde. Y nosotros podemos ver que en la vida secular podemos tener también el favor de alguien que es malo y que no quería favorecernos, sin embargo nos dio la firma, nos dio el contrato, nos recibió, lo que haya sucedido en tu vida. O sea, eso puede pasar en la vida secular, mis amados. Y por eso el Señor Jesucristo dice, escuchen esta enseñanza, es lo que está diciendo. ¿Cuál es la enseñanza? Dios siempre hace bien las cosas. Si el reino de Dios está en ti y tú tienes tu granito de mostaza puesta en la persona de Jesucristo y en su palabra, ese sicómoro sí se va a quitar, pero no en tus fuerzas, porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Derriba argumentos, derriba razonamientos, derriba pensamientos que se levanten en contra de lo que está aquí escrito. No dejes que crezcan. Luego los dejas crecer y te deleitas pensando y soñando en esos pensamientos y los dejas que abunden. Y luego, ¿por qué están dominando tus actitudes? ¿Por qué dominan tu corazón? ¿Por qué los haces, los llevas a cabo? Dios siempre está lleno de compasión por los creyentes que sufren. Subráyalo esto. Dios siempre está lleno de compasión por los creyentes verdaderos que sufren. Siempre va a responder a los amados suyos que claman por su ayuda. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 7, nos faltan dos, te lo afirma.
Versículo 7 de Lucas 18. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? O sea, Jesús te está diciendo, ¿tú crees que Dios no lo va a hacer? Si este juez injusto, esta es la enseñanza, este siendo malo lo hace, ¿cuánto más Dios? Es necesario que ores. Es necesario que clames a ese Dios vivo y pongas tus peticiones delante de Él. Esta enseñanza, mis amados, no es para que tú y yo hostiguemos a Dios hasta que Él actúe. Esta enseñanza es que tú y yo, como creyentes verdaderos, seamos constantes en la oración. Constantes. No dejes la oración al final. El Señor no quiere que ores con oraciones eventuales y de costumbre. Te sirven la sopa, Señor, bendice estos alimentos, gracias por ellos, y dáselos a aquellos que no lo tienen. Y es tu oración de todos los días, si bien le va a Dios. Si bien le va a Dios, no quieres hablar con Él y no oras para otras cosas, o cuando tienes un problema ahí sí estás como ametralladora. Pero hay muchas cosas que podemos orar. ¿A poco no tienes necesidades en tu casa? ¿A poco tu matrimonio es perfecto? ¿Tu pareja es perfecta? Ora primero para que te cambie a ti y luego ora para que cambie a tu pareja. Pero primero cambia tú. ¿Quieres que cambie tu pareja? Primero cambia tú. Hombres y mujeres, primero cambia tú. Y luego ora para que cambie tu pareja. Pero tú haz tu parte. Acuérdate, 2 estarán en la cama durmiendo. ¿Qué dice? ¿El uno qué? Y el otro será dejado. El evangelio es personal, no es colectivo. No es colectivo. Ora por ti. Vean por sí mismos, decía la Escritura. Vean por ustedes mismos. No ores nada más eventualmente. No quiere decir que hostiguemos a Dios. Él siempre está listo y deseoso para responder a las necesidades y a las peticiones de sus hijos. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él quiere suplir estas necesidades. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál confianza tienes en Él? Que si tú y yo pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye y que estamos pidiendo conforme a su voluntad, pues estoy parafraseando, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Eso dice la Biblia. Eso es lo que nosotros podemos vivir. Hay un pasaje similar del amigo inoportuno, donde llega este amigo, él ya está dormido, este amigo le llega otro cuate y no tiene que ofrecer ni que poner en la mesa, y va con el otro amigo y le toca así, y este amigo ya está dormido con sus hijos. Y dice el Señor, no solamente porque sea su amigo, sino por su inoportunidad, o sea, por su persistencia, le dará no solamente los 3 panes que le pedía, sino lo que necesite. Esto lo vimos en Lucas 11, versículos del 5 al 8. Si quieres tomar nota. ¿Cuál es la conclusión de la oración? Las personas que tomaron el discipulado seguramente lo saben de memoria porque ya vieron la oración. Lucas 11, versículos 9 y 10. ¿Qué dice esta escritura? Y yo les digo, pedid y se os dará. Buscad, llamar, porque todo aquel que recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Esa es la conclusión. Entonces, pedid y se te dará. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá, porque todo, no dice algunos, todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Hijos de Dios, hijos creyentes verdaderos. Esto es para ellos, es para nosotros. Mateo 7:11.
Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas o buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que nosotros necesitemos? Dice otro versículo, todas las cosas que necesitemos. ¿Tú crees que el Señor no sabe de qué tienes necesidad antes de que se los pida? Antes de que le pidas. ¿Qué dice Santiago 1:17? Que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Último versículo, versículo 8. Les digo que pronto les hará justicia. Quédate con este versículo. Pronto el Señor te hará justicia. Cíñete al Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Abandona esas prácticas inapropiadas. Libera tu matrimonio. Haz las cosas correctas delante de los ojos de Dios. Y puede haber alguna duda, porque aquí el Señor lo señala, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aunque tarde en responder, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 3, versículos 8 y 9, dice, mas, oh amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto te está hablando a que no te va a responder como, aquí yo tengo mi celular, está como apagado, si yo le aprieto este botón, como que se enciende. Él no va a ser así, Él es Dios, y muchas veces de las cosas que permite, Él tiene un propósito, y a lo mejor va a pasar un poquito de tiempo porque quiere trabajar en tu corazón. Sé paciente. Dice la Escritura que, por eso te dice que es como 1000 años, no tienes que tener paciencia como 1000 años, porque no vas a llegar a los 1000 años. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 4 al 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿En qué consiste la vida eterna? Fuerte. A ver, fuerte. En que le conozcan a Él y a su Hijo, a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna. Aquí en la Biblia conocemos a Dios. Ya estamos por terminar. Un minutito, yo creo que 2 minutitos a lo mucho. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No hay excusa. Él se dio por ti. Cuando Dios actúa, algo que quiero que sepas, también su justicia o su venganza es rápida. No a la velocidad que tú quieres, como ahorita, como te enseñé. Pero no esperes la venganza, simplemente espera la respuesta de Dios. Y aquí lo último que pregunta el Señor, ¿hallará fe en la tierra? Lamentablemente, la razón por la que muchas personas hoy en día en las iglesias escuchan la palabra y son oidores y no hacedores de la palabra es porque no le creen a Dios. Y no han puesto un hasta aquí, no han pintado una raya, y hoy te vuelvo a decir, como te dije hace 8 días, pon una raya y di basta ya. Pon una raya. Voy a vivir la Escritura. Voy a ser oidor, no voy a ser oidor de la palabra, voy a ser hacedor de la misma. Voy a poner alto, porque el matrimonio es una institución dada por Dios y voy a respetarla. Y voy a hacer todo lo que está de mi parte. Por lo menos lo que a mí me corresponde, porque el Evangelio es personal, para que me cambie a mí.
pensando que actuará en mi pareja. Pero hazlo. Y de ahí se van a permear automáticamente muchas cosas, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. No seas como en los días de Noé, que eran violentos. No se imaginan cuántas personas en Cristo están cayendo constantemente, en todas partes del mundo, porque están haciendo lo mismo que David, que tomaron en poco la palabra de Dios. Y cuando tú eres oidor de la palabra, tú tomas en poco la palabra de Dios. Y a los que les llamo con mucho gusto y con amor. No necesito señalar a nadie, pero tú sabes que a cada rato estoy hablando y te estoy buscando, porque es mi función. A los que son constantes, pues casi no les hablo, a menos que vea que tienen un problema, pero casi ni los busco. Pero si te busco, ya quítame esa chamba, ya es tu parte. Es mi chamba, no me estoy quejando, pero haz tu parte delante de los ojos de Dios, porque no vas a quedar bien conmigo, queda bien con Dios. Porque la Biblia nos dice de un escenario donde va a haber persecución, va a haber apostasía, va a haber incredulidad, te van a entregar a tribulación, te va a costar la vida, seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de su nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, ya no va a haber unanimidad, se van a aborrecer los unos a los otros. Muchos falsos profetas se van a levantar, van a decir, aquí está el Cristo, no vayas, no creas. Es como un relámpago. Es como cuando hay un cadáver y están ahí las águilas que empataron ayer, pero no esas. Están ahí sopiloteando porque la maldad se ha multiplicado. La maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. Y por eso en su diccionario humano incluyen muchas palabras que no tienen que ver si son de Cristo. Y luego en casita lean Mateo 24:24. Esto que les dije es Mateo 24 del 9 al 14.